Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que sabemos que a muchos de ustedes les encanta: el misterio, la pasión y, por qué no decirlo, la traición en torno a dos de las estrellas más queridas de Turquía. Estamos hablando de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas que nos robaron el aliento con su química en la pantalla. Prepárense porque vamos a desentrañar el secreto que rodea a estos íconos. Un secreto que combina la intensidad de sus roles con, al parecer, algunas turbulencias en sus vidas reales. Si son fans de las historias que mezclan romance, drama y un toque de intriga, definitivamente están en el lugar correcto. Antes de empezar, recuerden que para no perderse ninguno de nuestros fascinantes vídeos, lo mejor es que hagan clic en ese botón de suscripción ahora mismo. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que les gusta. Ahora entremos de lleno en este entramado. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que evocan imágenes de galanes imponentes y mujeres de belleza cautivadora. Juntos protagonizaron la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos aquí en Latinoamérica. Su interpretación de Kemal Soydere y Nihan Sezgin los catapultó a la fama internacional, y la química que desbordaban en pantalla era tan palpable, tan real, que muchos se preguntaban: ¿será que esa pasión se extiende más allá de las cámaras? Y es ahí donde entra el título que han visto: Pasión y traición, el secreto de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Qué secreto esconde esta pareja? ¿Hay algo más entre ellos que una simple relación profesional? Empecemos por el principio, por el fenómeno Kara Sevda. Cuando una serie logra conectar de esta manera con el público, es porque algo especial está sucediendo. La historia de amor prohibido, los giros argumentales inesperados, y sobre todo, la entrega de sus protagonistas, crearon un cóctel explosivo. Burak, con su porte de chico malo pero corazón de oro, y Neslihan, con su fragilidad aparente y una fuerza interior arrolladora, formaron una dupla que enamoró al mundo. Las escenas de ellos juntos eran pura electricidad. Besos apasionados, miradas que lo decían todo, diálogos cargados de sentimiento. Era fácil dejarse llevar por esa ilusión, por esa fantasía de que Kemal y Nihan eran algo más que personajes. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan. Y es aquí donde la trama se vuelve más jugosa. Mientras Burak Özçivit y Neslihan Atagül parecían estar viviendo su momento de gloria profesional, y el público suspiraba por ellos, la vida real tenía otros planes. Es sabido que en el set de filmación se forjan amistades, a veces muy profundas, y las largas horas de trabajo conjunto, la intimidad de las escenas, pueden crear un vínculo especial. ¿Podría ser que esa conexión trascendiera los límites de la actuación? Los rumores comenzaron a circular como un reguero de pólvora. En la era de las redes sociales, un comentario, una foto compartida de forma casual, una ausencia llamativa, pueden ser suficientes para desatar todo tipo de especulaciones. Se hablaba de una posible relación entre Burak y Neslihan, algo que, por supuesto, ambos desmentían categóricamente. Neslihan estaba en ese momento comprometida con el también actor Kadir Doğulu, con quien más tarde se casaría. Y Burak, aunque su vida sentimental era menos pública, tampoco confirmaba nada de lo que se rumoreaba. Pero las dudas persistían. La química en pantalla era tan potente que muchos espectadores, y también algunos medios, luchaban por separar la ficción de la realidad. ¿Era posible que las emociones intensas que interpretaban en Kara Sevda se hubieran filtrado en sus vidas privadas? Los fans de la serie se dividieron: algunos creían ciegamente en la inocencia de la relación profesional, mientras que otros, seducidos por la intensidad de lo que veían, esperaban en secreto que hubiera algo más. Y aquí es donde entra el concepto de traición, que, ojo, no siempre significa una infidelidad romántica en el sentido estricto. A veces la traición puede ser a la imagen pública que uno proyecta, a las expectativas de los fans, o incluso a las relaciones que se tienen fuera del set. Si Neslihan estaba comprometida y los rumores de una cercanía especial con Burak se intensificaban, esto podría generar tensiones, preguntas incómodas y, sí, una especie de traición a la confianza de su pareja. Recordemos que Kadir Doğulu, la pareja de Neslihan, también es una figura conocida en el mundo de la actuación. La presión mediática sobre ellos, sobre su relación, debió haber sido considerable. Imaginen la incomodidad de tener que lidiar con rumores de que tu pareja, en medio de un proyecto, pudiera estar desarrollando sentimientos o una conexión muy profunda con su coprotagonista.
Y por otro lado, la presión sobre Burak de navegar ese aguas turbulentas sin dañar su imagen ni la de sus compañeros. Además, a menudo en estas historias, los manejos de prensa y las estrategias de marketing juegan un papel importante. Podría ser que en algún momento se haya jugado con esta supuesta química para generar más interés en la serie. Es una práctica común, aunque a veces arriesgada, alimentar la especulación para mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, cuando las líneas entre la ficción y la realidad se vuelven borrosas, puede ser difícil para los involucrados controlar la narrativa. El secreto, si es que existió realmente algo más allá de una amistad profunda y profesional, es el de cómo manejaron esta situación. Mantener la calma, desmentir los rumores de manera consistente, y seguir adelante con sus vidas y carreras. Neslihan y Kadir se casaron, y han formado una pareja sólida y públicamente unida. Burak, por su parte, también encontró el amor y la estabilidad, casándose con Fariye Ebsen, otra actriz de renombre, y ambos tienen un hijo. La pregunta clave es, ¿qué tan cerca estuvieron Burak y Neslihan de cruzar esa línea invisible? Las entrevistas que dieron en su momento, aunque siempre profesionales, a veces dejaban entrever una complicidad especial. Hablaban maravillas el uno del otro, destacando la facilidad para trabajar juntos, la comprensión mutua y el respeto. Pero, ¿era eso solo la admiración entre colegas talentosos, o había un trasfondo emocional más profundo? Los fans más acérrimos de Karasevda a menudo señalan ciertos gestos, ciertas miradas captadas en eventos públicos o en entrevistas, como evidencia de una conexión especial. Para algunos, esa pasión que veían en pantalla no se limitaba a la interpretación. Para otros era simplemente la magia de la actuación bien hecha, la capacidad de dos actores talentosos para transmitir emociones de manera tan convincente que el público se sumergía por completo en su historia. El secreto de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, en este contexto, reside en esa zona gris entre lo que es público y lo que es privado, entre la realidad y la fantasía que los medios y la audiencia construyen. A menudo los actores están bajo un escrutinio constante y sus vidas personales se convierten en objeto de debate y especulación. Y cuando esa conexión en pantalla es tan fuerte como la que tuvieron Kemal y Nihan, es casi inevitable que el público quiera creer que hay algo más. Podríamos decir que la verdadera traición, aquí si la hubo, fue hacia la discreción, hacia la necesidad de mantener una distancia profesional clara para no herir susceptibilidades o generar malentendidos. Sin embargo, en el torbellino de la fama y la adoración de los fans, a veces es difícil mantener esa línea. Lo que sí es innegable es el talento de ambos. Su capacidad para crear personajes memorables y para transmitir emociones crudas y complejas es lo que realmente los ha llevado a la cima. Karasevda fue un fenómeno global, y su papel en ella es una parte fundamental de ese éxito. La pasión que mostraron en pantalla es una pasión por su arte, por contar historias, y por conectar con el público a un nivel emocional profundo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Quizás el secreto no sea un hecho concreto, una confesión o una prueba irrefutable de algo prohibido. Tal vez el secreto sea simplemente la intensidad de su conexión profesional, la forma en que se complementaron en pantalla, y la manera en que esa intensidad resonó en el público, llevando a todos a preguntarse si esa magia era solo ficción o si había algo más. Podemos especular, podemos analizar cada mirada y cada palabra, pero la verdad absoluta, la que solo ellos conocen, es inalcanzable. Y quizás sea mejor así. La vida real de Burak y Neslihan, sus matrimonios y sus familias, son realidades independientes de los personajes que interpretaron. Lo que sí podemos celebrar es el legado de Karasevda, y la huella que Burak Ozcivit y Neslihan Atagul dejaron en la historia de la televisión. Su pasión en la pantalla fue real en su dedicación y talento, y si hubo alguna traición, fue quizás a la discreción que a veces la fama exige. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por el misterio de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Hemos explorado la intensidad de su química en Karasevda, los rumores que rodearon su relación profesional y cómo estos eventos, si bien especulativos, capturaron la atención de millones de fans alrededor del mundo. Hemos visto cómo la línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa en el deslumbrante mundo del espectáculo, y cómo la pasión en pantalla puede generar fantasías en la audiencia. Hemos reflexionado sobre el concepto de traición, en este contexto, que va más allá de lo romántico y puede incluir la gestión de la imagen pública y las expectativas. Al final, lo que queda claro es el innegable talento de estos dos actores, quienes nos regalaron una historia de amor inolvidable y que, más allá de los rumores,
Han construido vidas personales sólidas y exitosas. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo tan intrigante. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado mucho en qué pensar. Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes sobre la química entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hubo algo más allá de la actuación? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima.